Hola, muy buenos días a todos. Como verán, hoy no voy a estar presente en la clase presencial, no voy a poder acompañarlos en el colegio, pero este video va a modo explicativo de la teoría que teníamos que trabajar hoy. En primer lugar, vamos a encomendarnos a Dios, como dice en el versículo correspondiente a esta clase. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Así que le vamos a pedir a Dios que nos dé un corazón mucho más puro, con mucho más fe, que ilumine nuestro corazón y nos ayude a ser personas más solidarias y humildes cada día. Así que bueno, vamos a iniciar nuestra jornada colocando la fecha de hoy. Van a copiar el versículo bíblico que lo van a tener ahí en su cuadernillo. Vamos a trabajar las páginas 19 y 20, ¿sí? Así que, bueno, en primer lugar, ponen fecha de hoy y colocan el versículo bíblico. En las clases anteriores estuvimos trabajando los instrumentos musicales. Vimos su clasificación, dijimos que se clasifica en 3 grupos o en 3 familias de instrumentos musicales. Vimos los instrumentos de cuerda, vimos los instrumentos de percusión y también los instrumentos de viento. Y también vimos las partes de dichos instrumentos musicales. En clases vimos algunos, ¿sí? Completamos cada una de las partes de los instrumentos musicales y en sus casas investigaron sobre otros instrumentos musicales y sus partes. En la clase de hoy vamos a trabajar el instrumento musical más antiguo, el que primero surgió, que es el instrumento vocal, es decir, la voz humana. ¿Pero qué es la voz humana? La voz humana es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales se encuentran en la laringe y esa vibración es producida por el aire expulsado de los pulmones, ¿sí? Entonces, la voz humana es considerada un instrumento musical y, como dije, es el instrumento musical más antiguo porque ya lo usan desde la prehistoria. En la prehistoria se utilizaba la voz humana en rituales y ceremonias religiosas, también para combatir el peligro, lo utilizaban para cuidar sus casas y por esa razón es considerado el instrumento musical más antiguo. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es saber por qué la voz humana es considerada un instrumento musical. Y la razón es que cuenta con 3 condiciones que le permiten formar parte de los instrumentos musicales o ser considerada un instrumento musical. En primer lugar, encontramos un mecanismo que lo haga sonar. En este caso, el mecanismo que hace sonar a la voz humana es la respiración. El aire expulsado de los pulmones hace que las cuerdas vocales vibren y de esa manera se produce el sonido. Entonces, primer condición, un mecanismo que lo haga sonar, en este caso es la respiración. Segunda condición que convierte a la voz humana en un instrumento musical es un elemento que vibre o un componente que vibre. En este caso, este material va a ser la cuerda vocal. Las cuerdas vocales vibran y producen el sonido. Y por último, una caja de resonancia o un resonador. Habíamos visto en los instrumentos musicales, por ejemplo, la guitarra, el cuerpo de la guitarra es el que permitía amplificar el sonido. En el caso del bombo, todo ese cuerpo cilíndrico es esta caja de resonancia que permite que el sonido se escuche más lejos, más fuerte. En el instrumento vocal ocurre lo mismo. Poseemos una caja de resonancia o unos resonadores que permiten amplificar el sonido y permitir que éste salga con diferentes timbres. Ahora vamos a ver cuáles son estos resonadores en el caso del instrumento vocal.
Bien, a modo de repaso, de conclusión de esta primera parte de nuestra clase, dijimos que la voz humana es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales ubicadas en la laringe y que esas vibraciones son producidas por el aire expulsado de los pulmones. Ahora, la voz humana es considerada un instrumento musical. Habíamos dicho que era uno de los instrumentos más antiguos porque ya se lo usaba desde la prehistoria. Pero ¿por qué es considerado un instrumento musical? Habíamos dicho que reunía 3 condiciones que le permiten ser considerado un instrumento musical. En primer lugar, un mecanismo que lo haga sonar. En este caso habíamos dicho que era la respiración. En segundo lugar, un material que vibre, que en este caso son las cuerdas vocales. Y por último, una caja de resonancia, es decir, los resonadores, que ahora vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. La siguiente parte de nuestra clase va a estar orientada a cómo está formado el instrumento vocal. El instrumento vocal está formado por 3 aparatos: el aparato respiratorio, el aparato fonador y el aparato resonador. El aparato respiratorio es aquel que se encarga de abastecer el aire necesario para producir ese sonido y está conformado por la nariz, la boca, la tráquea, los pulmones y el diafragma. El diafragma se encuentra entre los pulmones y el abdomen. Esa zona es el diafragma. Entonces, el aparato respiratorio es el encargado de abastecer el aire necesario para producir sonido, que está formado por la boca, la nariz, la tráquea, los pulmones y el diafragma. En segundo lugar, el aparato fonador. El aparato fonador es el encargado de producir el sonido. Por lo tanto, el aparato fonador va a estar formado por la laringe. ¿Y qué se encuentra en la laringe? Habíamos dicho hoy, las cuerdas vocales. ¿Sí? Las cuerdas vocales que al vibrar producen el sonido. Ahora, ¿cuántas cuerdas vocales tenemos? 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Cómo funcionan estas cuerdas vocales? Al inhalar, al inspirar, las cuerdas vocales se abren y al cantar, las cuerdas vocales se cierran y comienzan a vibrar. ¿Sí? Entonces yo inhalo, mis cuerdas vocales se separan. Y una vez que suelto ese aire para producir el sonido, las cuerdas vocales se cierran y vibran. Y por último, dijimos que está formado por el aparato resonador. ¿Cuál es la función de este aparato resonador? Amplificar el sonido y darle diferentes timbres a ese sonido. El aparato resonador está formado por las diferentes cavidades que forman parte de este instrumento vocal. La cavidad nasal, la cavidad bucal y la cavidad craneal. Ahora, un ejemplo. Habíamos dicho que las cavidades o los resonadores le dan diferentes timbres al sonido. Entonces, un sonido va a sonar diferente si yo digo la 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 la, a que si hago lo mismo tapándome la nariz. La 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 la. El sonido cambia, le da un timbre diferente al tapar la cavidad nasal. Lo mismo, al ubicar de diferentes formas la boca, el sonido va saliendo de diferentes formas. No es lo mismo cantar con la boca cerrada a que ubicar la boca para que el sonido salga de otra forma. Por ejemplo, si yo digo la, no es lo mismo que decir la.
depende cómo esté ubicada esa cavidad, el sonido sale de diferentes formas con diferentes timbres. A modo de conclusión, volvemos a hacer un repaso de cómo está formado este instrumento vocal. Aparato respiratorio, que es el encargado de abastecer el aire necesario para producir ese sonido. Está formado por la nariz, la boca, la tráquea, los pulmones y el diafragma. En segundo lugar, habíamos visto el aparato fonador, que era el encargado de producir el sonido. ¿Cómo se producía el sonido? Por las cuerdas vocales ubicadas en la laringe. Dijimos que al inspirar, las cuerdas vocales se abren y al cantar, las cuerdas vocales se cierran y comienzan a vibrar. Y por último, el aparato resonador, que habíamos dicho que su función era amplificar el sonido y también darle diferentes timbres. Estaba formado por cavidad nasal, cavidad bucal y la cavidad craneal. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta toda esta explicación y la teoría que tienen en su carpeta, van a completar la actividad en la clase. ¿Sí? Van a encontrar en su cuadernillo, yo acá no tengo para mostrarles, pero en el cuadernillo en la página 20 van a encontrar un dibujito en el que ustedes van a tener que ir completando cómo está formado el instrumento vocal. En la primera fila van a encontrar 3 espacios para colocar ya sea aparato fonador, aparato respiratorio, aparato resonador. Y abajo hay otro espacio libre donde van a colocar esas cavidades por las que está formado ese aparato, ¿sí? Por ejemplo, en el aparato respiratorio, en el lugar que vaya el aparato respiratorio, van a colocar debajo nariz, boca, tráquea, pulmones y diafragma, ¿sí? Ahora ustedes van a tener que identificar en ese dibujito cuál es cada uno de esos aparatos. Bueno, eso es actividad para hacerlo en la clase. Ahora, para la clase virtual, que es la que van a hacer en su casa la semana que viene, van a trabajar con las páginas 21 y 22. También es sobre el instrumento vocal, pero en esa actividad van a ver los tipos de voces, ¿sí? Así que la consigna virtual para la semana que viene va a ser la siguiente: que copien el marco teórico que está en su cuadernillo, lo van a copiar en la carpeta, es muy poquitito, y en el cuadernillo van a completar el cuadro, ¿sí? Ustedes tienen que investigar las características de cada tipo de voz y completar el cuadro con esas características. Y cuando tengan todo resuelto, no se olviden de cargarlo en el aula virtual y enviármelo para que lo corrija. Me van a enviar la actividad que trabajaron hoy en la clase y también lo que hicieron en su casa solos. Les mando un beso grande y espero que nos encontremos muy pronto.